apoyar, ¿no? Creo que lo más importante es que las organizaciones aprendan a prevenir las crisis, porque de esa manera van a evitar impactos negativos en la economía, en el medio ambiente, eventualmente, también, por supuesto, en las personas, ¿no? Entonces, la única forma de evitar estos impactos negativos es trabajar temas de prevención. Entonces, nosotros nos centramos mucho en el tema de prevención. Por supuesto, el objetivo es proteger la reputación de la empresa a través de estrategia y comunicación y un elemento clave en el tema de comunicación es la preparación de los voceros. O ya definir exactamente los voceros es algo que, por ejemplo, las organizaciones no hacen, ¿no? Cuando estallan las crisis, ahí recién, ¿no? Tendemos inmediatamente a ver quién sale a hablar y elegimos a veces a una persona que no es la adecuada, ¿no? Entonces es bien importante darnos ese trabajo de identificar quiénes son nuestros voceros y sobre todo prepararlos, ¿no? Este es un propósito que nosotros manejamos. En general, nuestro objetivo principal es apoyar a que las empresas pues perduren en el tiempo, como decimos nosotros, que puedan enfrentar situaciones críticas que les va a tocar vivir en algún momento y que el daño reputacional no sea tan grave como para que en algún momento pueda no solamente afectar su economía, sino hasta desaparecer, ¿no? Ahí les puedo contar muchos casos. De hecho, esta presentación es bastante casuística. Lo que traigo acá son casos de crisis, que algunos recientes, otros em, antiguos quizás, pero la idea es ver cómo estas crisis han afectado o vienen afectando a las empresas, ¿no? Todos recordarán, por ejemplo, lo que pasó en su momento con Domino's Pizza, ¿no? Y uno se pregunta cómo una empresa, una transnacional, aunque claro, trabajaban acá en el Perú como franquicia, pero cómo es posible que una empresa de ese nivel, con el apoyo logístico y de knowledge y de know-how, de Domino's Pizza pudiera haber enfrentado una crisis tan severa que hizo que la empresa perdiera la franquicia, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros nos enfocamos en el tema de prevención, vamos a ayudar mucho a no solamente a mitigar las crisis, sino a evitarlas, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados en el tema de prevención, como le decíamos, y pues tenemos 5 servicios con los cuales apoyamos a las empresas. El primero es la identificación del riesgo, y hoy día vamos a ver que este es un elemento muy importante en la prevención. Luego elaboramos los manuales de crisis, identificamos a los voceros y lo más importante no es solamente identificar, sino también tan importante como identificar un vocero es también capacitarlos, ¿no? Entonces nosotros cubrimos todos estos elementos, algunos clientes que vienen trabajando con nosotros, ¿no? ¿Qué les propongo hoy día? Pues conversar primero. Hay que preguntarnos, hay que identificar cuáles son las causas, qué es lo que está pasando en el mundo en general, pero también a nivel local, ¿no? ¿Qué elementos, qué entorno complicado estamos viviendo que hacen que las crisis hoy día sean mucho más, primero que estallen mucho más rápido y segundo que las veamos con mucha más presencia en el mundo empresarial, tanto público como privado, ¿no? Hay algo que está gatillando la crisis, por tanto la idea aquí es reflexionar respecto a estas, en general, a estas dimensiones globales que están afectando la crisis, y luego terminaremos ya con los elementos de la auditoría, que no es otra cosa que identificar cuáles son estos elementos, ¿no? Que una empresa debe tener en cuenta para poder gestionar una crisis, ¿no? La idea es que ustedes se lleven estas herramientas y que pudieran eventualmente hacer un examen dentro de sus empresas y decir, tengo esto, check, no tengo esto, lo tengo que gestionar, tengo esto, pero a medias, entonces voy a reforzar. Por tanto, esa es la idea, ¿sí? Quisiera simplemente un pequeño, antes de empezar, una pequeña regla. Si alguien desea en algún momento hacerme alguna consulta, simplemente por favor levanta la mano que yo lo voy a poder ver o sencillamente enciende su micro y me hace la pregunta directamente. No quisiera, voy a dejar un espacio, creo que me van a tomar unos 45 minutos la parte práctica, pero creo que lo más importante es dejar un espacio al final de la presentación para hacer algunas consultas. Pero nuevamente, no esperen hasta el final
por favor, si no, me interrumpen en cualquier momento si es que hay alguna duda, tienen alguna consulta o quieren hacer sencillamente un comentario, ¿sí? Entonces, con esa pequeña recomendación, yo creo que ya podemos empezar ahora sí la presentación. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, si ustedes tuvieran que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es que las crisis están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, no solo en el Perú nuevamente, sino en general a nivel mundial, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Y yo creo que una primera, lectura que uno hace es que hoy día los riesgos han cambiado. Miren, cuando yo estaba, como ustedes, al frente de una oficina de comunicaciones, nosotros nos preocupábamos por gestionar o mapear los riesgos, lo que conocíamos los riesgos operativos, ¿no? ¿Qué era un riesgo operativo? Pues podía ser un incendio, podría ser una caída del sistema, una inundación, algo que era producido por la operación misma, ¿ok? Sin embargo, hoy día lo que estamos viendo en los últimos años es que las crisis se están activando más bien por temas que tienen que ver con comportamientos inadecuados de las personas que trabajan en las empresas. Puede ser el propio directorio, puede ser el jefe, puede ser un gerente general, puede ser cualquier persona dentro de una organización. Y entonces esto está gatillando rápidamente la crisis porque hay temas que en el pasado quizás eran vistos y no cobraban tanta importancia y no tenían impacto sobre la organización. Hoy día, por el contrario, lo que estamos viendo es que estas crisis, o perdón, estos temas como por ejemplo la discriminación social, racial, sexual, la violencia física, la violencia psicológica, el acoso sexual, ¿no? Se están convirtiendo en aquellos temas que hoy día no se dejan pasar. Entonces, cualquier ejecutivo, cualquier persona dentro de una organización que tenga un comportamiento inadecuado respecto a estos temas, lo que está haciendo es activar, está golpeando a las organizaciones, ¿no? Por supuesto que también el cliente hoy es más activo, como vamos a ver, por tanto, una mala atención a un cliente, a un consumidor, a un usuario, un producto en mala calidad, pero incluso también, ¿cómo se llama? Productos de mala calidad, productos que no cumplen el estándar adecuado, están hoy día generando muchas crisis, sobre todo a nivel de redes sociales, ¿no? Y por supuesto, el tema de la información, que hoy día, como ustedes saben, corre tan rápido, nadie puede controlar el nivel, tenemos tanta información y no tenemos la capacidad de saber si esa información es buena o es mala, y con esa mala información es que nacen los fake news que son los que están afectando, ¿no? Miren, para aquellos que se interesen en mapear riesgos o si les interesan los temas de crisis, les recomiendo que todos los años miren los resultados de unas encuestas globales que hace el World Economic Forum. Hay una reunión que se realiza todos los años en Davos, Suiza, donde se juntan todos los líderes políticos y los CEOs de las empresas más importantes del mundo. Ellos se reúnen ahí 3 días e identifican cuáles son esos riesgos que afectan al mundo. Y miren qué curioso, este año, en marzo de este año, el riesgo número uno fue el tema de la desinformación. Disculpe que lo tenga en inglés, pero así lo presentó el World Economic Forum. Miren que el riesgo número uno a nivel mundial que está afectando a las empresas es el tema de la misinformación y la desinformación. Hay un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña diferencia, ¿no? Porque la misinformación es aquella información que de repente no tiene un daño per se. Simplemente es una información que alguien transmitió y todo la dimos por hecho, ¿no? Sin embargo, la desinformación sí tiene un carácter bastante negativo. Es alguien que ha creado una información falsa, es un fake news, y la transmite, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, lamentablemente, cuando compartimos información y no tenemos el suficiente tiempo como para saber si esa información que nos ha llegado es buena o mala, entonces estamos de alguna manera alimentando este mundo de la desinformación, ¿no? Y el tercero, presten atención, el tercer riesgo es la polarización social.
No que duda cabe, o sea, en el Perú nosotros esto lo vemos con mayor nitidez, ¿no? Pero a nivel mundial se ve que hay una polarización que finalmente está afectando también a las empresas. El cuarto llama mucho la atención también, que es la inseguridad, ¿no? Ahí tenemos varios casos de ciberataques, tenemos casos de hackeo, ¿no? Que al final están también afectando a las empresas, ¿no? Entonces, estos temas que no aparecían antes, hoy día están apareciendo con una mayor, ¿no? ¿Cómo se llama? Magnitud. El caso que les traigo ahora, que si bien es cierto, es un tema que podríamos considerarlo deportivo, miren cómo la acción, por supuesto negativa, no desafortunada, de un gran jugador como Cueva, termina afectando ¿a quién? A una empresa, a una organización. ¿Quién es esa organización? Un club, que es un club privado, por supuesto, que también en algún momento tendrá que afectar, me imagino, a la Federación Peruana de Fútbol, que me parece hasta el momento no se ha pronunciado. Pero miren cómo la actitud negativa de una persona finalmente afecta a una organización que de la noche a la mañana, en medio de un partido, del inicio del partido, se ve seriamente cuestionada y sus dirigentes también cuestionados porque en su momento no supieron manejar un tema, ¿cómo se llama?, tan delicado. Es un tema personal, por supuesto, ¿no? Pero es un tema personal de un personaje público que finalmente termina afectando la reputación de un club y por supuesto también miren las finanzas, porque claro, sin Cueva hay un contrato legal ahí que va a costar dinero, entonces esto tiene que ver con lo que le decía al comienzo, ¿no? Que una mala actitud de una persona sobre un tema tan delicado como es la violencia contra la mujer, hoy día eso no se perdona, ¿no? Y al final genera mucho ruido en las redes. Esta es una encuesta que se hizo en España. Solo miren los dos, ¿cómo se llama? Resultados, ¿no? La pregunta fue, ¿cuáles son estos riesgos reputacionales que están afectando ya a las empresas? Y miren cómo el maltrato a los empleados y el maltrato a los clientes son aquellos temas que activan la crisis. Esto en el pasado no era ni siquiera considerado, ¿no? Lamentablemente, felizmente, digo yo, hoy día las empresas han mejorado su atención a los empleados, ¿no? A los colaboradores en términos generales, ¿no? Pero todavía hay temas raciales, hay temas de índole de diversidad sexual que las empresas están aprendiendo a gestionar porque saben que el no hacerlo simplemente lo que hacen es generarle una crisis severa, ¿no? Y por supuesto los clientes, ¿no? Entonces el cliente hoy día tiene una mayor, ¿cómo se llama? Participación. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, de cómo, claro, porque de la empresa Claro, no sé si ustedes vieron este caso que se convirtió en tendencia en su momento en redes sociales con una persona trans simplemente va a un servicio en la oficina de Claro, en el Jockey, y ella advirtió, ¿no? De que su nombre era tal, el actual, ¿no? Y pidió que sea llamada por su nombre. Sin embargo, la persona que la atendió en el counter no tomó en cuenta esto y la llamó por el nombre anterior, ¿no? Entonces, esto a ella le generó mucha molestia, ¿y qué hizo? ¿Qué es lo que hace hoy día cualquier persona? Cogió su celular, se grabó enfrente y generó mucha interacción en redes sociales, ¿no? Por supuesto que, Claro, no estuvo ahí preparada, ni las personas que trabajan en Claro estuvieron preparadas como para enfrentar un tema tan delicado como esto, ¿no? Igual ocurrió con este caso. Recuerden, una persona no se siente identificada con un aviso que había en el baño del aeropuerto Jorge Chávez y reclama a la chica de limpieza. La chica de limpieza no sabe cómo responderle, van al counter y tampoco le dan una respuesta adecuada, pero la persona lo que hace ahí es simplemente reclamar porque ella se siente que ese letrero la está afectando, ¿no? Y miren, noticia internacional, nada menos, en el país, ¿no? Y no solamente fue una noticia internacional, sino que acá también en el Perú generó mucho comentario, comisión del Congreso, los congresistas hablando de este tema, pidiendo que el ministro de Transporte vaya, en fin, una crisis original simplemente porque a una persona no le gustó que en el aeropuerto existieran baños inclusivos, ¿no? El tema es que la empresa no estuvo preparada. Este caso fue muy reciente, no sé si lo vieron, ha ocurrido apenas ahora en junio, como ustedes saben, en junio se celebra el mes del orgullo gay y Entel sacó un aviso, yo diría bastante disruptivo,
¿no? Para el momento, pero sencillamente hizo un podcast con estas personas y esto le generó muchos comentarios negativos en las redes, había gente que no se sentía identificada, había clientes que comenzaron a decir que yo me voy a ir, no estoy de acuerdo, no me siento parte de esta campaña. ¿Y qué hizo la empresa? Pues sacó un comunicado, no sé si ustedes lograron verlo, ¿no? Que también generó, miren como una mala gestión de una crisis en términos comunicativos, lo que puede hacer es más bien incrementar la crisis, ¿no? Porque, a ver, el comunicado yo creo que estaba bien en el sentido de defender una causa que ellos estaban en ese momento, pero en la última parte, si ustedes logran bien ahí, espero que se lea bien, no hay una parte donde ellos dicen, ¿no? Les deseamos además mucha suerte buscando un operador que no comparta un mensaje de inclusión o que no se celebre la diversidad, ¿no? De alguna manera estaban dejando ir a un cliente sencillamente porque éste no se sentía identificado con la campaña, ¿no? Entonces, a mí me parece que si una empresa busca empatía con una causa, pues también tiene que ser empático con sus clientes, ¿no? Que no necesariamente van a compartir una campaña de publicidad, ¿no? No sé si la empresa pudo medir este riesgo que le significaba, pero lo hizo, ¿no? Claro, sería genial ver cuántos clientes se fueron para ver si eso le creó un impacto económico o financiero. Lo que sí hubo fue un impacto reputacional. Y creo que eso es lo que hoy día debemos preocuparnos más, ¿no? De que cualquier eh, evento crítico no nos afecte en términos reputacionales, ¿no? Porque digamos, la operación la podemos controlar, ¿no? Adicionalmente a lo que le he presentado a nivel mundial ya, hay hoy día muchas tendencias, ¿no? Están o entornos complicados que los geopolíticos, incluso en las escuelas de negocios se discuten estos términos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen que ya hemos pasado del entorno VUCA, que era un entorno que estaba aplicado para la década la década de 1900 por ahí, hemos pasado en el 2020 al entorno BANI y finalmente, hoy día lo que estamos viviendo es una permacrisis, ¿no? Que es algo continuo, ¿no? Hemos pasado de lo complejo a lo incomprensible. ¿Qué significa exactamente VUCA? Pues que vivimos en un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde nada de lo que se diga hoy día va a ser, o puede ser tomado en cuenta en apenas 5 años. Antes las empresas, hacían sus planes estratégicos, pues, para 15, para 20 años, ¿no? Hoy día eso ya no es posible. Hoy día los planes estratégicos apenas son de 3 años, incluso de dos. ¿Por qué? Porque todo cambia. O sea, lo único permanente es el cambio. Y este cambio, por supuesto, que genera también mucha incertidumbre y es un mundo complejo que lo que trae es incertidumbre, ambigüedad y no permite que las empresas puedan de alguna manera planificar de una manera adecuada. Entonces pasamos del entorno Buca al entorno Bani, que es un entorno mucho más complicado, ¿no? De lo que pasó en el entorno Bani y que trae como reto, yo creo, o pone a prueba el liderazgo de las empresas para enfrentar cada uno de estos temas nuevos, ¿no? Temas de riesgo sobre todo. Creo que un ejemplo, ¿no? Que puede ejemplificar muy bien un efecto Bunny sobre la empresa es el tema de la tecnología, ¿no? Y todo lo que ha traído la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial. Acaba de salir estos días una encuesta a nivel global que está preguntando qué tan preparadas están las empresas para gestionar el tema de la inteligencia artificial y todos los resultados lamentablemente son negativos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, si bien se estaba discutiendo desde hace muchos años, recién del año pasado, del 2023, se dio el lanzamiento con el ChatGPT. Y esto que ha hecho generar inmediatamente muchos cambios dentro de las empresas, adaptarse, las personas no estamos acostumbradas y esto ya comienza pues a generar no solamente mucha disrupción económica, porque hay que adecuarse a la tecnología, sino que también en tema de conocimiento, ¿no? Y en general todos los riesgos que nos está teniendo la tecnología, ¿no? Y finalmente pasamos a permacrisis, ¿no? Que es un término que en verdad lo que hace o cómo se interpreta es simplemente cuando tenemos tantas crisis en el mismo tiempo.
¿no? O sea, las crisis políticas, más las crisis económicas, más las crisis de liderazgo, más las crisis de el cambio climático, en general la migración de las personas, todo esto ocurre en un mismo momento. Entonces estamos en una crisis permanente, que por supuesto, nuevamente, todo esto afecta a las organizaciones porque muchas de estas crisis en algunos casos no las planificaron y en otras sencillamente aparecieron de la nada, ¿no? Ustedes saben lo que pasó hace poco, recién con los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando se hizo esta representación, ¿cómo se llama?, de la comunidad LGTB. ¿Y qué hizo? Pues generar muchos comentarios críticos respecto a la organización misma de la crisis, ¿no? Nunca antes hubiera podido ocurrir un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Entonces, son hechos que se están desencadenando día a día y que no permiten que las empresas puedan tener de alguna manera el tiempo tranquilo como para poder planificar y al mismo tiempo prevenir, ¿no? El otro elemento importante es que hoy día el consumidor, antes nos decían siempre a nosotros, ¿no?, que el consumidor siempre tiene la razón, pero hoy día no solamente tiene la razón, pero es tirano. ¿Qué significa esto? Que hoy día ustedes y yo mismo, como consumidores, ya no perdonamos cualquier acción mala de una empresa, ¿no? Sino que inmediatamente cogemos nuestra herramienta poderosa, que es un celular, inmediatamente criticamos, ¿no? Miren las redes sociales y no todos los días, ¿no? En especial Twitter, donde ustedes ven comportamientos o clientes señalando comportamientos inadecuados. Entonces, hoy día las empresas están aprendiendo a gestionar el humor, el nuevo humor de un cliente que es mucho más activista. No sé si vieron este caso, ¿no? Y no sé si notan ahí cuánto cuesta un café o cuánto costaba ese café en Tambo. O sea, me da pena porque a la persona que diseñó el aviso, pobre, no sé si estará ahí, pero se equivocó con un cero. Y eso fue motivo para que, en general, la gente en redes sociales se mofara de este error, ¿no? Y le creara, por supuesto, una crisis reputacional a Tambo, que ese día del error fue tendencia en redes sociales, ¿no? Por un error humano, ¿no? Vieron el otro caso de un aviso de repente de mal gusto, ¿no? Yo creo que a veces también estamos exagerando de alguna manera algunos temas, ¿no? Entonces ahora vemos sexismo por todas partes, ¿no? Estamos buscando quizás algún pretexto como para levantar algún tema, ¿no? Pero esa es la sensibilidad que existe hoy día a nivel social. Entonces las empresas tienen que tener mucho cuidado en la forma como transmiten sus mensajes, cómo elaboran sus campañas de publicidad y de marketing. Y detrás, por supuesto, de esta actividad deben estar los comunicadores, porque somos nosotros los que tenemos que estar mirando cuáles son estos temas que están impactando hoy día en la opinión pública, ¿no? ¿Vieron este caso? Que me parece fenomenal porque una buena campaña se puede convertir al mismo tiempo en crítica para la empresa. De hecho, esta campaña obtuvo buenos comentarios, pero al mismo tiempo comentarios negativos en general, las personas que vieron la campaña, ¿no? El lado positivo era que, bueno, decían que la empresa estaba tomando posición, no estaba criticando el mal comportamiento del Congreso y también del Poder Judicial, pero algunas críticas comenzaron a decir, ¿y por qué no pasó por el Poder Ejecutivo? No quieren relacionar esto con el gobierno. Otras críticas estaban dirigidas a recordar que Paracas había tenido un problema hace poco nomás, hace algunos años con Indecopi, había sido multada. Otras personas sacaron la calidad del papel. Entonces miren cómo un objetivo de publicidad o yo creo de marketing o de una empresa que trata de posicionarse en un tema termina generando también críticas hacia la propia empresa, ¿no? Acuérdense, si no, del colchón de Paraíso de Saga, ¿recuerdan? Que también fue una publicidad que de repente nuevamente podía haber sido de mal gusto, no sé si había alguna intención detrás de esta campaña, pero a Saga le generó mucho rechazo social, ¿no? Y hasta una multa, simplemente por una campaña inadecuada. Esto, nuevamente, en el pasado no hubiera pasado, no hubiera sido tomado con tanta, digamos, profundidad, ¿no?
Antes las campañas, las empresas tenían derecho a hacer sus campañas y nadie criticaba esto, ¿no? Entonces, en este entorno complicado, comunicar, como comprenderán, es muy difícil, ¿no? Entonces, los comunicadores hoy día estamos enfrentando estos temas que son nuevos y que están afectando rápidamente a las organizaciones y están generando crisis y sobre todo en el mundo digital, ¿no? Entonces acá le dejo 5 consideraciones que me parece que deberíamos tomar en cuenta y que explican de alguna manera por qué es que estamos teniendo las crisis. Por supuesto que hay unas causas ahí mundiales, ya les he hablado de los entornos, ¿no? El entorno buca, el entorno Bani, el entorno de permacrisis, los conflictos, está bien, pero adicionalmente creo que nosotros como organizaciones tenemos que hacer la tarea y ver qué cosa es lo que podemos hacer, qué errores estamos cometiendo las empresas para enfrentar crisis. Creo que el primer error es que no estamos considerando el entorno nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios son continuos, todo el tiempo, no hay nada que pueda permanecer como tal. Y entonces lo que vemos hoy día es un activismo social a nivel mundial. Activismo de los clientes, como ya le dije, de los consumidores, activismo eh, en general de la sociedad civil, los propios trabajadores hoy día son mucho más, yo creo, están mucho más dispuestos a criticar la mala acción de sus empresas, ¿no? Incluso los jóvenes de hoy día, como saben, entran a una empresa y si esta no está alineada a sus valores, se van a ir, generándole problemas a las empresas, por supuesto, ¿no? Porque temas de capacitación o temas de cambios continuos de personal, entonces, eso es un problema para una empresa, ¿no? Pero hoy día los trabajadores están muy dispuestos a criticar a sus organizaciones. Y no miren nomás las marchas que hay todo el tiempo acá en el Perú criticando a las empresas. Hemos estado el INPE el día de ayer nomás que en una marcha, ¿no? Entonces, ya no hay temor. Posiblemente nuestras antiguas generaciones, yo sea una de ellas, antes entrábamos a trabajar a una empresa y queríamos quedarnos ahí. Hoy día a las nuevas generaciones no les interesa esto, entonces generan crisis internas, ¿no? Hay una mayor, digamos, exigencia para que las empresas sean transparentes y puedan exponer de la forma como producen o cómo venden, ¿no? Quieren saber qué hay más atrás de un simple venta de un producto o de un servicio, ¿no? Por supuesto, hay una presión enorme por el tema de la sostenibilidad, pero yo creo que lo que más están activando la crisis son estos tres esferas últimas, ¿no? Primero es que las redes sociales lo que están haciendo es que las empresas estén más expuestas, ¿no? Hoy día las empresas son hiper vulnerables en general a cualquier persona, ¿no? En estos mismos momentos nosotros estamos acá en esta charla, pero alguien puede estar hablando mal de nuestras empresas y en cualquier momento porque las redes son ventanas abiertas las 24 horas del día. Entonces, esto es una nueva actividad que los comunicadores hemos tenido que aprender, ¿no? A gestionar crisis en redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos primero a esta ventana abierta y cualquier persona puede generarnos una crisis rápidamente colocando un post, una crítica. Y muchas veces, créanme que no sabemos si ese comentario puede afectar o no puede afectar a una organización. En otros casos, actuamos de una mala manera, sobre reaccionamos y entonces no medimos si un comentario se puede convertir eventualmente en una crisis o sencillamente es un comentario crítico negativo de un cliente nuestro, ¿no? Entonces tenemos que gestionarlo de una manera adecuada. No podemos salir a responderle a todo el mundo simplemente tratando de responder un solo comentario o dos quizás, ¿no? Ya saben ustedes, el tema de las noticias falsas son las que corren más, son aquellas que más daños nos hacen. Muchas veces no tenemos la habilidad como para detectar si es una noticia falsa o no. Esto le pasó nada más y nada menos que a Antamina. Imagínense, una empresa tan importante, ¿no? Y apareció un día, una noche apareció el propio presidente de Antamina, llamando a invertir.
¿no? A que las personas pudieran abrir una cuenta, que le escriban y tal. Y esto estuvo dando vuelta como 3 días, 4 días en redes sociales, porque ustedes saben que es bien difícil también controlar todo lo que aparece en las redes, ¿no? Felizmente que, bueno, la empresa tuvo que sacar un comunicado rápido llamando la atención, pero ya muchas empresas o muchas personas habían caído en esta noticia falsa, ¿no? Otro ejemplo notable es lo que le pasó a Coca-Cola hace poco. No sé si notan la botella de la izquierda, que es sin azúcar, ¿no? Es una Coca-Cola sin azúcar, y sin embargo alguien en redes sociales, siempre hay alguien que está ahí dispuesto a elaborar memes, y en eso somos muy buenos, hay que decirlo, pues le colocó este octágono no alto en azúcar. Como comprenderán, era contradictorio que en una botella de Coca-Cola que dice sin azúcar le pusieran alto en azúcar. Sin embargo, esto fue tomado como cierto y mucha gente comenzó a hacer broma, a criticar a la empresa, ¿no? Tanto así que hasta el doctor Elmer Huertas tuvo que salir un poquito a aclarar. Ahí la empresa, Coca-Cola, que debe tener los mejores equipos de comunicaciones, pues se demoró un poco en responder. No fue el doctor Elmer Huertas el que lanzó un poquito la primera voz de alerta diciendo que esto era falso, ¿no? Entonces, las fake news, por supuesto, que se convierten dentro del tema tecnológico, se convierten en la parte más difícil de gestionar y tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Porque es algo nuevo para todos nosotros, ¿no? Hace 2 semanas, nada menos, miren, el INGEMED, el instituto que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, fue hackeado. Y toda la información minera fue grave, ¿no? Porque Ingemet tiene los datos de las concesiones mineras, de los nuevos pedidos, de los petitorios, ¿no? Y sin embargo fue hackeado, ¿no? Y esto ya no es, pues, que ya no es una noticia de un solo día, ¿no? Creo que siempre estamos viendo empresas que no saben enfrentar un tema tecnológico tan delicado, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que estar bien gestionando los riesgos, mapeando los riesgos para saber por dónde viene. Lo segundo es pensar que no nos va a pasar. No, esto le va a pasar, estas crisis solamente ocurren a empresas grandes, a empresas del sector construcción, a empresas del sector minero, y la verdad que no. Toquemos madera porque en algún momento, si es que no nos ha tocado alguna crisis, no va a tocar. Como dice el profesor Enrique Alcat, al 95% de las compañías en algún momento, no importa el orden, el tamaño, el sector, en algún momento van a tener una crisis que va a afectar su reputación y su imagen y su credibilidad. Yo la verdad llevaría esta cifra al 100%. ¿Por qué? Porque las empresas al final están compuestas por seres humanos. Y como les dije en el comienzo, hoy día las crisis lamentablemente están siendo originadas por las personas que trabajamos en una empresa. Antiguamente decían que las crisis eran originadas por Dios, ¿no? Por un desastre, una inundación, y hoy día las crisis dicen que son originadas por las personas, ¿no? Por personas que cometen algún error, ya no operacional, no es que bajo la palanca y ocasione un incendio, no, sino porque tengo un acto inadecuado que va a afectar finalmente a las organizaciones. Y lo malo de esto es que las empresas están recién, ¿no? aprendiendo a gestionar adecuadamente las crisis desde el lado de la comunicación. Y no estoy hablando solamente del tema de fake news, sino estoy hablando en general de saber en qué momento, por ejemplo, salimos a responder. Esta es una pregunta siempre que me la hacen, ¿no? Hay una crisis que está en desarrollo. ¿En qué momento yo salgo a declarar? Hay otras empresas que dicen, no, no hay que salir, deja que la crisis en algún momento va a caer y guardan silencio. Por supuesto que este es un error muy, muy grave, ¿no? Yo creo que si lideramos la comunicación, tenemos que acostumbrar a que nuestras empresas respondan, porque el no hacerlo sencillamente nos va a generar una crisis. Este caso que les presento acá es bien interesante. Bueno, no sé si supieron, porque seguro que sí, que una planta de Pepsico acá en Ate explotó, unos tanques dentro y murieron 3 personas, nada menos, ¿no? Eso es una crisis gravísima, ¿no? Pero creo que Pepsico ahí gestionó la crisis de una manera que esta crisis ha pasado un poco bajo el radar. Solamente aquellos que nos dedicamos a este tema hacemos un seguimiento y tal. Pero miren, a pesar de que hubo 3 muertos, en general
Yo creo que la crisis la ha manejado bien, primero porque siento que ha atendido rápidamente a a las familias. Entonces, cuando hay una crisis, lo primero, y que afecta a las personas, lo primero que hay que hacer es atender a las familias que han sido, de alguna manera, involucradas o afectadas, ¿no? Y muchas empresas a veces en este tema se vuelven muy tacañas, ¿no? Pues no cubren los temas tan sencillos ¿cómo se llama?, del sepelio, ¿no? De estar con la familia, como pasó en el caso de McDonald's, ¿recuerdan? Que también fallecieron dos personas y ahí sí, por ejemplo, cada cierto tiempo cuando la familia, perdón, van a juicio, otra vez el tema vuelve a a la noticia, ¿no? Pero bueno, miren que el tema había pasado hasta que los clientes comenzaron a notar que ya no existían papitas light. Y esto lo único que hizo fue activar otra vez el tema. ¿Por qué no hay papitas light? Sencillamente porque no se están produciendo en el Perú las papas, ¿no? Entonces las están exportando de Ecuador. El cliente peruano que conoce muy bien el producto, ¿no? Identificó rápidamente de que estas papitas no tenían el mismo sabor y comenzaron a hacer críticas en redes sociales. ¿Dónde está Papitas Light? Puede ser un tema, ya le digo, hasta medio tonto que uno comienza a reclamar por qué no hay un producto, pero no, tenían realmente como clientes de este producto, lo querían y no lo encontraban. Bueno, ¿qué hicieron los clientes? Una campaña como ese estilo en TikTok, no muy fuerte, que hizo que PepsiCo tuviera que salir a explicar por qué no habían las benditas papitas, ¿no? Y esto al final lo que hizo fue recordar otra vez que PepsiCo había tenido un problema con una de sus plantas y la explosión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis volvió a activarse, sencillamente por un hecho doméstico, ¿no? El otro tema, yo creo que ya dentro de las personas que nos dedicamos a analizar, estudiar la crisis, creo que derrame de Repsol, ¿se acuerda? Creo que fue uno de los más graves que hemos tenido en el país, ¿no? Y es una crisis que todavía está ahí dando vuelta cada vez que los pescadores salen a quejarse, yo creo, con buen con buenas razones, ¿no? La crisis otra vez se activa. Son esas crisis que permanecen ahí sencillamente porque el daño no ha sido, yo creo, todavía reparado, ¿no? Y va a seguir, ¿no? Porque están en juicio y tal, ¿no? Pero es una crisis muy grave, ¿no? Tercero, creo que ya les dije que hoy día los riesgos reputacionales son aquellos que están gestionando mayor crisis y sin embargo no aprendemos todavía a gestionarlos, ¿no? Pasan cosas como esta. Miren, a nivel mundial, esto ocurrió que hace 3 semanas, ¿recuerdan? Que amanecimos todos viendo noticias que que las pantallas azules, ¿no? Eran famosas sencillamente porque Microsoft no pudo controlar a una empresa o no pudo gestionar el riesgo de esta empresa que es además proveedora del servicio y simplemente el sistema se cayó. Me parece que tengo... Ah, no, perdón. Pensé que tenía alguien escribiéndome. Por favor, no olviden a los que ingresaron después de la introducción que me pueden interrumpir, por favor, en cualquier momento, ¿sí? No esperen hasta el final, donde tendremos un espacio para conversar, pero no esperen al final. Simplemente, por favor, me avisan o levantan la mano o me interrumpen, ¿sí? Bueno, entonces, déjenme salir de acá. Ya está. Bueno, entonces ahí se vio que una empresa global tan importante como Microsoft no pudo prever de que esto pudiera ocurrir con uno de sus proveedores, ¿no? Em, y esto me hizo acordar a otra crisis que ocurrió, creo, hace un par de años. ¿Se acuerdan cuando se cayó WhatsApp? O sea, todos enloquecimos, las empresas, por supuesto, porque no habían diseñado una herramienta de comunicación interna o con sus proveedores o con sus clientes, que no sea el WhatsApp. Y entonces todos comenzamos a correr al Telegram y tal, y sencillamente porque nadie se le ocurrió mapear el riesgo de que se pudiera caer este WhatsApp, ¿no? Entonces esto nos da una lección de que, bueno, tenemos pues que de alguna manera idear, ¿no? O identificar cuál es el riesgo que nos puede causar el mayor problema. Nuevamente, disculpen por Coca-Cola, pero creo que este es un caso también grave. Miren cuánto perdió ¿cómo se llama Coca-Cola? En un solo día, en términos de acciones en la bolsa de valores, simplemente porque Cristiano Ronaldo
quiso o retiró las botellas de Coca-Cola y las reemplazó por agua. ¿Recuerdan este hecho? Hace sido hace poco, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un jugador tan conocido como él, deportista, que además se cuida mucho, ¿no? de su alimentación y tal, el solo hecho de haber retirado la botella de Coca-Cola de la mesa haya podido generar un daño reputacional y en este caso un daño financiero muy grave, como es la pérdida de 4.000 millones de dólares en la bolsa de valores simplemente porque lo retiró, ¿no? Entonces, eso, como le digo, es un riesgo que estoy seguro que ni al mejor equipo de comunicaciones se le podía haber ocurrido, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El Quinto Riesgo, felizmente que está en español y en una parte del libro, ¿no? Miren lo que nos dicen. El riesgo que más debemos temer es aquel que no imaginamos con facilidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros mapeamos riesgos, por ejemplo, siempre nos juntamos en general con los ejecutivos y vemos por dónde puede venir un tema crítico. Primero, obviamente, el tema operacional, pero después también mapeamos riesgos más reputacionales. Como le decía, ¿no? Toquemos madera, pero si un ejecutivo, por ejemplo, maltrata a un trabajador, o discrimina a un trabajador, esos temas hoy día sencillamente ya no se perdonan y generan crisis para las organizaciones. Entonces hay que hacer el esfuerzo, ¿no? de poder identificar cuáles son aquellos riesgos que podrían afectar. ¿Se acuerdan lo que pasó, por ejemplo, en el segundo muelle? El tema de la rata, ¿se acuerdan? Yo les aseguro que la empresa, un restaurante, de hecho en algún momento va a enfrentar, ¿no? La irrupción de algún animal, de un insecto, y quizás lo pueden tener mapeado. El tema es, lo que no lograron mapear es cómo sacar al animal. Entonces, que nos quedó a todos, ¿cómo se llama? Esta escena bastante cómica, digamos, de un mozo, ¿no? Tratando de matar al animal con la bandeja. No era, por supuesto, una acción adecuada, ¿no? Y no era una acción adecuada porque no la habían planificado. Quizás sí tenían mapeado que en algún momento puede haber un insecto, ¿no? O un animal como una rata, pero lo que no mapearon era de qué manera sacar al animal dentro del local, ¿no? Esto afectó, por supuesto, al restaurante, tuvo que cerrar por un buen tiempo, por las multas y todo, pero hizo mucho daño, ¿no? Felizmente salió, tomó su tiempo y ya aquellos que alguna vez hemos ido al restaurante hemos regresado por ahí, ¿no? Pero por mucho tiempo muchas personas dejaron de ir. Cuarta consideración, nos demoramos en decidir, por tanto no actuamos. El caso más grave fue el año pasado, del Saint George's College, ¿recuerdan? Que unos compañeros habían colocado unas fotos de sus compañeras, tomando el cuerpo de otras personas desnudas y le pusieron el rostro de estas compañeras y en general esto se hizo muy viral y fue una crisis no solamente digital, fue una crisis más bien yo diría en medios tradicionales, ¿no? Ahí tienen el comercio, pero por supuesto estuvo en todos los noticieros limeños, simplemente porque el colegio no tuvo, primero, creo yo, no tuvo la empatía con los papás. Miren ahí, los papás afuera esperando, el director, no hubo ninguna persona que se acercara, que los recibiera, que les explicara, ¿no? Silencio absoluto, no hubo explicación de nada, se echaban la culpa, ¿no? Que fueron personas de fuera. Al final, bueno, las investigaciones dijeron de que sí, que habían sido los chicos, ¿no? Entonces, esta crisis tuvo como 3 días como le digo, en lo que se conoce hoy día, una crisis off y una crisis on, ¿no? Esto no fue necesariamente una crisis digital, sino una crisis que básicamente fue alimentada por los noticieros de Lima, ¿no? Silencio absoluto, cero explicación de un tema tan grave, ¿no? Sobre todo con niñas, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? 7:52, estoy muy bien. Ya estamos terminando para pasar a las preguntas. Quinta consideración, no nos preparamos, ¿no? Y no nos preparamos, ¿por qué? Justamente por todo lo que vamos a ver después. No consideramos aquellos temas importantísimos. Otro tema tecnológico, YAPE. Y esto ocurrió hace un par de semanas, creo, ¿no? YAPE se cayó. Y claro, hoy día todos estamos acostumbrados, nos hemos casi mal acostumbrado a usar el YAPE para todo, que es una buena costumbre, dicho sea de paso, es muy, muy ágil, es muy rápida, efectiva, pero se cayó. Y la empresa, lo malo es que demoró en explicarnos qué es lo que había pasado, ¿no? Nuevamente, en tecnología creo que las empresas deben estar listas para asumir que algo puede pasar en su sistema interno.
¿no? Antiguamente, en los bancos, una pesadilla era, recuerda, cuando llegamos a la ventanilla y siempre nos decían, el sistema se ha caído, ¿no? Eso ya pensábamos que había salido del lenguaje empresarial, pero sigue ahí todavía. Ahora, claro, transformado en temas como este, por ejemplo, en aplicativos, ¿no? Pero son temas de tecnología. Una de las preguntas que yo le decía al comienzo, cuando estaba introduciendo esta charla, era de que muchas empresas, más que empresas, las personas, ¿no? No saben identificar cuándo estamos frente a una crisis y cuándo no. ¿Por qué? Porque hay un comentario negativo de un cliente, de un usuario, de una persona, y no sabemos si esto puede ocasionarnos a una crisis. Entonces reaccionamos de dos maneras. Una, respondemos rápido, ¿no? Y de repente era simplemente una crítica de una, dos, tres, cuatro personas y con nuestro comentario lo que hacemos es alimentar. Esto pasó en Entel, por ejemplo, ¿no? Para empezar, el community manager siempre respondía lo mismo, parecía un robot, ¿no? Las personas criticaban y él respondía siempre, ¿no? Hay que respetar la diversidad y tal, pero repetía lo mismo, ¿no? Entonces lo que hacía era más bien que la gente o los clientes pudieran más bien criticar esa forma de respetar, entonces, de responder. Entonces hay que identificar bien si estamos enfrente a una crisis o simplemente es un problema o un mal comentario. Y en otros casos, las personas sobrereaccionan, ¿no? Sobrereaccionan y entonces, o se quedan calladas, que es lo peor, y entonces no saben definir. Créame que es un tema, en verdad, no es fácil, también hay que decirlo, no es fácil decidir qué vamos a decir. Lo que sí tenemos que tener es una decisión rápida. Porque mira, las crisis usualmente tienen esto me lo he tomado de la Defensoría del Pueblo, que es una curva que explica bien, ¿no? Cómo se originan las crisis, ¿no? En algún momento la crisis llega a su clímax y como toda crisis va a terminar, ¿no? Y muchas veces nosotros actuamos ya cuando la crisis está acá. Pero nosotros tenemos, por supuesto, que actuar acá, en la fase temprana. ¿Qué significa fase temprana? Significa prevención, no significa más que eso, ¿no? Estar prevenidos, mapear, saber cómo vamos a responder, ¿no? Que la crisis es algo que nos va a pasar, siempre tocando madera, ¿no? Y que va a crecer en función de nuestra preparación y de nuestra forma rápida de responder. Ahí está todo el secreto, ¿no? Prevenir para poder hacer una respuesta adecuada. Entonces, ¿cómo empezamos con este tema de auditoría? ¿No? Nuevamente, auditoría me parece una palabra demasiado grande de repente, pero quise graficar de una manera qué cosa hay que tener en cuenta para comenzar a prepararnos. ¿Ok? Entonces, acá les presento 5 cosas. Lo primero, análisis de riesgo. Ya le dije, mapeo. Acostumbremos a mapear nuestros riesgos. Usualmente las empresas mapean riesgos operativos, pero ahora nosotros, desde el lado de la comunicación, tenemos que comenzar a mapear riesgos reputacionales, ¿no? Segundo, tener un plan. ¿Qué significa un plan? Primero, el manual de crisis, ¿no? Todas las empresas tienen que tener un manual de crisis obligados y si no tienen un plan, por lo menos un protocolo, ¿no? De respuesta rápida, un protocolo de comunicación. Para cada uno de los riesgos hay que tener un plan. Tercero, por supuesto, un equipo que eche mano a ese plan y que lo ejecute, ¿no? Lo monitoree, lo valide en el momento, lo cambie eventualmente, porque las crisis no son iguales, ¿no? Ninguna crisis se parece a otra. Pueden tener elementos similares, pero la forma como las gestionamos son completamente distintos. Y finalmente, capacitación. Y aquí caemos muchos, ¿no? Podemos tener el plan, podemos tener los riesgos y podemos tener hasta el equipo. Tenemos el comité de crisis, pero muchas veces ni siquiera los preparamos, ¿no? Están ahí, pero no hacemos nada con ellos. ¿Y qué cosa hay que hacer? Simplemente capacitar. Entonces, miren, el mapeo de riesgo es cierto que puede resultar de alguna manera un poco tedioso, ¿no? Hay especialistas en estos temas. Nosotros los comunicadores no somos especialistas, pero hemos aprendido en el camino. Yo mismo he aprendido a mapear los riesgos. Tampoco es algo difícil e imposible, ¿no? Pero tenemos que identificarlos, darles un valor, porque una crisis, perdón, un riesgo operativo no es igual a un riesgo reputacional, ¿no? Entonces hay que saber
valorarlos, ponerle un índice por el nivel de impacto, por el nivel de ejecución, de daño, ¿no? Todos estos elementos se consideran, pero es importante que los identifiquemos, que le demos un valor, que tengamos elementos para gestionarlos, ¿no? Eventualmente cuando ocurren y mitigarlos, ¿no? Y hay diferentes maneras de mapear. Acá yo solamente le voy a presentar 2 o 3 gráficos, pero la idea es que todo hacer el ejercicio de, una vez que uno tiene todo su riesgo, puedes de repente llegar a mapear unos 40 riesgos, ¿no? Ahí, por supuesto, hay que aprender a clasificarlos, ¿no? Básicamente por la probabilidad, primero de que aparezcan, ¿no? Del daño que nos van a hacer, cuánto de esta activación, cuando se active el riesgo, cuánto daño reputacional nos va a hacer a nosotros, es un riesgo bajo, es un riesgo alto, ¿no? Entonces, todo esto se llevan a matrices que en este momento no es necesario, ¿cómo se llama? Explicarla, simplemente se la muestro porque cada empresa tiene al final una metodología distinta. Lo importante, créanme que aquí lo importante es que primero identificar el riesgo, segundo identificar la magnitud de impacto que nos va a dar en la parte operativa, en la parte financiera, en la parte reputacional. ¿No? Y todo esto se lleva a una matriz de esta manera, de tal manera que cuando el riesgo se activa, nosotros podemos determinar si esto va a ser un daño muy grave que nos va a causar en la parte operativa, en la parte financiera o en la parte reputacional, en la parte humana, en la parte del medio ambiente, ¿no? Todo eso tenemos que llevarlo a números. Acá le dejo simplemente una categoría de riesgo. Miren cómo hay riesgos que se pueden activar simplemente porque el producto no es bueno. Este es un riesgo operacional. Un servicio mal dado es un riesgo operacional, ¿no? Pero también cambios en el mercado. Imagínense que mañana 2 empresas se fusionan por ahí motivos. Eso, por supuesto, que trae mucho problema, ¿no? O el Congreso, ¿cómo se llama? Legisla. Las AFP es un claro ejemplo de cómo un riesgo, político, ¿no? Porque las leyes vienen del Congreso, es un riesgo político, termina afectando a la operación de las AFP, que para empezar no tienen un buen sistema de comunicación, dicho sea de paso, ¿no? No han sabido explicar cómo funciona el sistema y se han dejado llevar simplemente por el lado, ¿no? Por las críticas negativas, ¿no? Pero imagínense que viene una ley de las AFP que mañana dicen que se fusionan con el sistema privado o con el sistema público de pensiones. Esto, por supuesto, va a generar una crisis muy grave sobre las AFP y también sobre las personas, ¿no? El tema de corrupción, por supuesto, ¿no? Que también afecta. Miren lo que pasó con Graña y Montero, ¿no? Un tema en el cual ellos se habían posicionado muy bien, que era el tema del compliance o del gobierno corporativo, y fue ahí donde fallaron. La empresa ya no existe, bueno, está con otro nombre, ¿no? Pero el daño que hizo fue muy grande. Otro caso, no otro caso, pero algunas cosas que también generan crisis pueden ser los cambios de CEO, de los cambios de gerente general. Por eso hoy día las empresas se están acostumbrando a anunciar que el gerente general va a cambiar, va a ser cambiado en 2 o 3 meses, ¿no? Entonces el mercado en general, este, las empresas asumen que va a haber un cambio y con eso sencillamente mitigan ese posible ruido empresarial que se pudiera producir. Entonces, todos estos riesgos nosotros tenemos que mapearlos y ver de qué manera van a afectar eventualmente si es que haya un anuncio de esta naturaleza. Esto nuevamente, esto no lo hacíamos en el pasado. Este es algo nuevo, que estamos obligados a hacerlo, ¿no? Y hay una serie de herramientas igual, no les voy a dejar todas las que existe, simplemente hay herramientas para evaluar cómo un riesgo que se activa, se convierte en una crisis puede afectar finalmente a la organización. Otra forma de medir si una crisis está afectándonos ya cuando estalló es saber el grado de recepción de los medios de comunicación, el grado de comentarios positivos, negativos. Y hoy día existen herramientas para medir el impacto de una crisis digital, sobre todo, ¿no? Afortunadamente se ha avanzado también en ese impacto para medir el nivel de lo que hoy día se conoce como el sentiment, ¿no? Es el sentimiento de interacción entre el cliente, los usuarios y una empresa y ver si esto es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, como le digo, acá el tema de la prevención y nuevamente el tema del plan de comunicaciones que tiene que tener. No se necesita un plan grande, no se necesita un manual.
Yo particularmente, la verdad que no me gustan estos planes, estos manuales de crisis de 200, 300 páginas, porque llegada la crisis, mientras echas a buscar en qué página están los protocolos, la respuesta, los mensajes, pierdes mucho tiempo, ¿no? Un plan tiene que ser preciso, tiene que ser claro. Lo que sí, pero lo que sí tenemos que tener es un protocolo de comunicación. ¿Qué cosa es lo que hacemos cuando estalla la crisis? Por supuesto, lo primero es identificar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Tener la información, ¿no? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuáles fueron los impactos? ¿A quiénes estamos afectando? ¿A qué comunidad? ¿A qué grupo de interés? Y no nos quedamos con la identificación, sino que tenemos que gestionar rápidamente, ¿no? Activamos nuestro plan de respuesta, activamos nuestro protocolo para resolver. Lo que la opinión pública usualmente quiere ver cuando una empresa está en crisis es que está actuando, que está resolviendo, que está corrigiendo. Y no solamente que corrige, sino que también modifica, cambia, ¿no? Eventualmente tendrá pues que declarar de que, no sé, que un funcionario no se comportó de una manera adecuada. Eh, una pena, pero vieron que cuando la congresista eh, Patti Chirinos fue a la noche, ¿se acuerdan? Que hubo este evento y que la sacaron del local y hubo una persona que tiró un vaso, una persona que le tiró el vaso, pues se identificó, era un profesor de la Universidad de Lima y la pregunta es, ¿qué se hace en estos casos? Cuando una persona que trabaja, un colaborador que trabaja para una organización comete un error, yo creo que fue un error, ¿no? Porque nadie puede puedes protestar, pero no puedes usar la violencia y mucho menos arrojar un vaso que puede haber causado un daño peor, ¿no? ¿Qué hizo la Universidad de Lima? Inmediatamente lo separó. Lamentable por él, ¿no? Yo enseño en una universidad, no voy a decir el nombre, donde un profesor fue acusado de violencia psicológica por su pareja, que era además una periodista conocida. Ella, como ocurre hoy día, rápidamente, además las mujeres hoy día son valerosas, son valientes, ya no se dejan, ¿no? Eh, cuando hay estos temas no se dejan y simplemente lo publican. Ella publicó su caso y la universidad separó al profesor de inmediato, ¿no? Entonces, esto es un tema, por ejemplo, que las empresas tienen que comenzar a gestionar y a mapear, ¿no? ¿Qué hacer cuando un ejecutivo nuestro, una persona, hombre o mujer, agrede física o verbalmente a alguien de su equipo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos, ¿no? Temas nuevos, ¿no? Y por supuesto, las crisis no acaban, sino que hay que saberlas gestionar de post-crisis, ¿no? Porque ya le digo, siempre las crisis, como los casos que le dije al comienzo, aparecen cada cierto tiempo, ¿no? Y bueno, esta es otra matriz que nos puede ayudar a determinar si es que el impacto es sobre, primero identificar sobre qué es, ¿no? Es sobre nuestra operación, se cayó el sistema, no atendemos a nuestros clientes, no atendemos a nuestros proveedores, qué sé yo. Entonces, por supuesto que estamos frente a una crisis, ¿no? Pero hay que medir cuál es ese impacto, ¿no? ¿Qué tanto va a impactar en el consumidor? ¿Qué tanto va a impactar en el usuario? ¿No? ¿Podemos rápidamente solucionarlo? El tema del medio ambiente por supuesto que el medio ambiente hoy día es un tema que muy, muy importante, que ya no se permite como en el pasado y que las empresas contaminaran. Por tanto, ya cualquier incidente ambiental va a ser considerado muy grave, ¿no? Y tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Entonces ustedes pueden considerar si esto es alto o es mediano, si de repente el impacto ha sido menor, qué sé yo, ¿no? Impacto sobre colaboradores, sobre clientes o sobre la comunidad cercana, ¿no? Tenemos un incendio que está afectando a un distrito, ¿no? Tenemos también que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto es una matriz simplemente que se los pongo ahí para que vean que hay diversas maneras de cómo nosotros podemos gestionar los impactos de una crisis, ¿no? Y comunicamos. Eh, Todas las crisis, tenemos que evitar que una crisis se convierta en una crisis comunicacional. Son dos cosas distintas, ¿no? Una crisis aparece por un hecho, una crisis es definida como un evento que surge, ¿no? Y nos saca de nuestro confort, ¿no? Ocasiona mucho ruido dentro de la empresa, hay mucha incertidumbre, ¿no? Afecta, por supuesto, el corto plazo operacional, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarnos siempre a tener estas herramientas a la mano. Lo principal, ya les mencioné, un protocolo de comunicación. La comunicación inicialmente hay que mirarla en la parte interna,
¿no? Porque un trabajador, para empezar, no puede enterarse de que algo está pasando sobre su empresa por la radio, por la televisión o por las redes sociales, ¿no? Entonces, lo principal es tomar cuenta, ¿no? A la parte interna y comunicar adecuadamente de que algo está afectando a la empresa para que cualquier persona que, no sé, un periodista, por ejemplo, quiere llamar a una empresa que está atravesando una crisis, esta persona sepa qué decir o sepa qué no decir también, ¿no? Porque para eso tienen que haber protocolos internos, ¿no? En crisis donde se afectan a empleados, ¿no? Imagínense una persona herida, muerta, pues hay que estar con la familia, ¿no? O en general con otras personas que tengan que ver con esas personas que han sido afectadas, ¿no? Para aquellas organizaciones, pues, que reportan hacia instituciones del Estado, ¿no? Como Sinermin o Citran, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, en fin, ocurre algo dentro de nuestra organización y aquellas instituciones que deben ser comunicadas en primera línea son estos organismos supervisores o fiscalizadores, ¿no? Y los mensajes tienen que estar listos ya. No podemos llegar a una crisis sin mensajes, ¿no? Y acá hay un trabajo que hacer, ¿no? Hay que elaborar mensajes, por lo menos unos bosquejos de qué cosa es lo que podemos explicar cuando una crisis estalla, ¿no? Lo que se conoce como el first statement, ¿no? El primer mensaje que queremos decir para demostrar que la empresa sabe del tema y está en control. Y finalmente, los voceros. Todo esto es con anterioridad. Esto no se hace en el momento de la crisis. Entonces, acá está una tarea que tenemos que hacer, que se las dejo, que tienen que ver. Tienen el protocolo de comunicación, tienen comunicados internos, tienen qué cosas van a decir, han identificado quiénes son sus supervisores, ¿cómo se llama? Sus fiscalizadores, quiénes son sus voceros, ¿no? ¿Por qué? Porque el vocero forma parte del equipo, importantísimo, y hay que llenar esta sala. Esta es la famosa War Room o la sala de guerra, que es donde se reúne el comité de crisis, ¿no? Tenemos que haberlos identificados, tenemos que haberlos nombrados oficialmente, de tal manera que cuando la crisis estalla, no estamos buscando a ver quién puede ver este tema, no, ya se designa a cada uno de los miembros del comité de crisis para que estallar la crisis se les llama rápidamente a reunión urgente y mientras dure la crisis, estas personas no se van de esta sala, ¿no? Tienen que permanecer ahí. ¿Por qué? Porque tampoco, también es malo estar mirando la crisis de lejos, ¿no? Tiene que estar en el lugar donde ocurrieron y en constante interacción con las personas afectadas, tomando decisiones. Por eso que al comienzo decía 5 consideraciones en el arte de gestionar una crisis, porque en verdad es un arte. Hay que tomar decisiones complicadas, bajo presión, hay que tomar decisiones que posiblemente pueden afectar a la empresa en el corto plazo, pero no hay que quedarnos en el corto plazo, hay que mirar en largo en verdad en general se vive una situación muy crítica, ¿no? De mucha tensión, donde muchas veces las emociones fluyen, hay incluso desacuerdos. Es bien interesante estar en un comité de crisis, en verdad, ¿no? Sobre todo si hay un abogado también dentro, ¿no? Porque a veces el abogado tiene visiones distintas a los comunicadores, ¿no? Bueno, y por supuesto la parte final es el tema de capacitación. Créanme que de nada les sirve tener un comité de crisis si es que no lo capacitan, si no hacen simulacros de crisis, ¿no? Cada cierto tiempo hay que hacer simulacros de crisis, hay que ver, ya tengo mis riesgos, ya los tengo clasificados, vamos a coger uno, ¿no? Y hacer un simulacro de ese riesgo que puede aparecer en nuestra organización. Esto es hacer cada cierto tiempo, yo recomiendo cada 2 veces al año hacer un simulacro de alguna de las crisis para saber si el equipo está capacitado. Y además porque los equipos cambian. Entonces llega uno nuevo, hay que otra vez hacerle un tema de inducción en gestión de crisis, capacitarlo. Y lo más importante en todo este tema de capacitación, además de estar haciendo estos simulacros, es capacitar a los voceros. ¿Por qué? Porque no necesariamente el gerente general puede ser el mejor vocero, no necesariamente el gerente de comunicación o el encargado o encargada de comunicaciones puede ser la mejor o el mejor vocero. Hay que darnos el trabajo de identificarlos, probarlos, para eso existen las sesiones de media training, donde uno puede identificar exactamente qué cosa es lo que, quién es la persona que mejor se desempeña y darle las habilidades comunicativas como para que pueda eventualmente enfrentar.
¿no? Bueno, y termino, estoy bien claro con la hora, y termino con esta frase, ¿no? Con dos frases, ¿no? Ya le dije, no, primero que no hay una sola crisis, ¿no? Pero hay que estar preparado para enfrentarlos. Y el silencio es suicida. No podemos callarnos frente a una crisis. Esta es la parte más complicada, en verdad, en muchas empresas a las que yo he apoyado alguna vez, esa como motivo para que la empresa hable, diga algo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien dentro del comité de crisis que te va a decir, no, la crisis va a pasar, no digamos nada, hay que estar bajo el radar y créanme que esto no es una solución. Las conclusiones que le dejo entonces de esta charla, y espero que les haya interesado, que se lleven de esta conversación, como les dije yo, tareas, es primero preguntarnos si hemos mapeado nuestros riesgos reputacionales, no solamente los operacionales, si tenemos un equipo listo, ¿no? Y si este equipo tiene habilidades de comunicación, ver cómo la crisis puede afectar la continuidad del negocio, cuáles son aquellos elementos que deberíamos considerar, si estamos preparados para responder, ¿no? Cuáles son estos protocolos que conocemos, que hemos definido, como le dijo, como le dije también, hacer todo el tiempo simulacros, capacitaciones y al final ser resilientes, en verdad. Una empresa va a enfrentar una crisis, sí, pero también no se puede acabar el mundo, ¿no? Las empresas tienen que continuar, pero van a continuar en función de cómo hayan gestionado esa crisis. La han gestionado de una manera adecuada, por supuesto que van a salir, podemos hablar de casos y también de casos de empresas que no han salido bien, ¿no? Y que siguen enfrentando problemas. Pero aquí el tema es básicamente cómo nos preparamos. Como decía Sun Tzu, una guerra o una batalla se gana antes de ser empezada. Bueno, esto fue todo. Me toma una hora, un poquito, unos minutos más quizás, pero ahora sí yo les pediría, por favor, si tienen consultas, preguntas de cualquier tipo, no se sientan cortos, pueden levantar la mano o sencillamente activar sus micrófonos. Si pueden activar sus cámaras mejor, así los veo un rato también. Y entonces adelante, a ver, ¿quién es el primero o la primera en consultarnos? No sean tímidos, ¿ah? ¿Nadie? Álvaro, quizás tú quieras añadir algo de tu lado. Álvaro forma parte también del equipo, él es periodista de profesión, bueno, ha también gestionado muchas crisis en su lado de comunicador corporativo. No sé si tendrías algo que agregar, comentar de Sí, repente. sí, Ajá, Pipe, muchas gracias. Y quería hacerte dos consultas en realidad. claro. ¿Cómo, una de las, digamos, de las situaciones más críticas que se debe afrontar, vale la redundancia, en una crisis, es tratar de convencer a los directivos para que salgan a comunicar? ¿Cómo Mm. poder convencerlos de esa necesidad, de la importancia de tener que comunicar? No necesariamente de manera muy abierta a la opinión pública, pero sí de alguna forma a los stakeholders que están vinculados de manera muy, muy inmediata con la compañía. Y el otro problema es cómo gestionamos una crisis digamos que depende no solamente de la organización, sino de otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, el Estado, la comunidad. Y recuerdo mucho, por ejemplo, los problemas que tuvo una empresa minera de Cajamarca cuando cayó un camión cargado de material ya de desecho, y ese material de desecho tenía mercurio, y las personas, la comunidad que vivía cerca del río donde cayó este camión, no se le ocurrió mejor idea que hervir el material pensando que de esa manera podía extraer el oro que creía que estaba en ese material. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo
tratar de resolver una crisis que involucra a varios elementos, como puede ser comunidad, bueno, además de la empresa, el Estado, y en el Estado con diversas organizaciones, porque el Estado no es una sola institución, tienes gobiernos locales, tienes gobiernos regionales, tienes todo el aparato del gobierno central, que puede ser poder ejecutivo, que puede ser poder judicial, el Ministerio Público, etcétera. ¿Cómo podemos manejar una crisis de esa envergadura? Y además, ¿cómo comencemos la primera pregunta a nuestros Ujú. directivos, al gerente, de tener que comunicar? Gracias, Sí, Pepe, y gracias muchas gracias Álvaro. también por la introducción. No, gracias. Sin duda, créanme que es una tarea a veces complicada, ¿no? Convencer en general, yo diría al comité de crisis y también, por supuesto, al gerente general. Como les dije en algún momento, hay gerentes que optan por el silencio. Y esto ya le dije, es suicida, ¿no? Adoptan el silencio porque temen que salir a declarar puede activar más la crisis o no solucionarla y tal. Y yo creo que es un grave error. Yo creo que una de las principales herramientas que tenemos para gestionar adecuadamente una crisis justamente es la comunicación. Pero habiendo dicho eso, por supuesto que hay que tomar elementos, ¿no? Primero, ¿qué vamos a decir? Un error grave es salir a comunicar sin tener la información adecuada, certera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener información, que el vocero tenga información de lo que ocurrió, qué es lo que se está haciendo. Me acuerdo clarísimo que en la entrevista que tuvo la representante de Repsol, por ejemplo, le preguntaron, ¿no? ¿A quiénes ha comunicado usted? ¿No? ¿A qué hora ocurrió en el evento? ¿Cómo fue el impacto? Y la verdad que lamentablemente no tenía a la mano esa información. Entonces, si salimos a declarar, hay que tener mucho cuidado con tener esta información. Entonces, tener la información, escoger bien a la persona, entrenarla antes de salir, pero previamente, como dices, Álvaro, hay que convencer al gerente general, si es que éste se opone a una comunicación, de que lo mejor es salir a comunicar. Ahora, tampoco hay que decir todo, ¿no? Porque habrá información sensible que no es posible todavía darla, pero por lo menos en el ¿no? En el first statement, ahí uno puede sencillamente incluso declarar algo muy general, de que está a cargo de la situación, que se están haciendo estas cosas, se pueden mencionar algunos impactos y cómo se están remediando, y luego volvemos con una información adicional, ¿no? Pero el convencimiento ahí es importante. Y yo les había dicho en algún momento, hace poco, que a veces en un comité de crisis es con el abogado, con el que uno a veces tiene problemas porque, claro, el abogado está más pendiente de las posibles multas que pudiera tener una empresa si es que asume responsabilidad por la crisis, ¿no? Entonces también hay que convencerlo a él de que está bien, hay que pensar en eso, pero también hay que ver de que el daño reputacional es muy grave si es que no decimos algo, ¿no? Y lo segundo, respecto a los grupos afectados, pues en una de las matrices que yo les presenté ahora, ahí uno puede incluir ahí y ver qué grupos son los más impactados por una crisis. Puede ser los trabajadores, puede ser los proveedores, ¿no? Pueden ser también, por supuesto, familias adecuadas, pueden ser, imagínense un edificio grande donde hay un montón de empresas distintas, muchas veces se van a ver afectadas personas que no necesariamente tienen que ver con nuestra empresa, ¿no? Entonces hay que mapear. Esto, la única forma es mapear absolutamente todos los grupos de interés que puedan ser afectados y tener un protocolo de comunicación para cada uno de ellos, porque también la comunicación es distinta, ¿no? Gracias, Álvaro. Andrea, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. ¿Qué tal? A ver, voy a tratar de prender mi cámara. Ahí está. Ya te veo. ¿Sí se me Gracias por ve? prenderla. ¿Qué Gracias. tal? Mucho gusto y muchas gracias por la exposición. Muy interesante. Se me Qué bueno. generó una duda al momento bueno, de ir escuchando algunas, algunos puntos clave. Por ejemplo, comentó mucho acerca de los jóvenes, de cómo hoy en día el mercado laboral está siendo, si bien el nivel de competitividad también está siendo desafiante para nosotros, también eso implica también mayor demanda de nuestra parte y obviamente mayor quizá crisis interna para la empresa de mantener a sus colaboradores, ¿no? Entonces, algo que va de la mano con lo que mencionaba durante la exposición es que ¿cómo podemos llegar a equilibrar esta necesidad de prever y también ser proactivos en gestionar crisis dentro de una empresa de forma interna? Porque entiendo que de cierta forma tenemos que prever al menos las posibles
para que sepamos cómo afrontar de alguna u otra forma o tengamos un punto de partida. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos equilibrar eso con el riesgo de quizás generar un poco de cultura de miedo entre los mismos organizadores, los mismos colaboradores que quizás están iniciando dentro de la empresa? Y obviamente el clima laboral hoy en día está muy valorado, creo, no sé si más que antes, pero creo que está muy valorado por todos los practicantes, por todos los miembros que forman parte de la empresa, porque la cultura que uno busca comunicar también desde la forma interna, eso también sea coherente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos equilibrar esos, digamos, esos momentos o esas formas de gestionar una misma situación? Sí, gracias, Andrea. Sin lugar a dudas, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de mapeo de riesgo, hay que incluir al trabajador interno, porque nuevamente, ¿no? Es un trabajador nuevo que viene con nuevos valores, que está mucho más dispuesto a criticar a la propia empresa. Entonces hay que evaluar, y esto es un trabajo, por ejemplo, con el área de recursos humanos, ¿no? Para conocer mejor a nuestros trabajadores, ¿no? Y muchas de las crisis que yo les he mencionado hoy día, justamente vienen desde la parte interna de la empresa. Les puedo mencionar casos, ¿no? Les mencioné de un profesor de una universidad, pero también de empresas, casos de ejecutivos que lamentablemente han tenido una actitud muy mala hacia el exterior y han terminado afectando la reputación. Entonces, eso hay que mapearlo de todas maneras, ¿no? Porque es la tendencia mundial, ojo. No es solamente que está pasando en el Perú, no, es a nivel mundial. Hay un despertar, yo creo, muy bueno de parte del trabajador que se identifica con valores distintos de medio ambiente, de cultura en general, de respeto de derechos humanos, ¿no? Entonces ya nadie permite, creo que ningún trabajador debería permitir, por supuesto, que una empresa pueda faltar alguno de sus derechos, ¿no? Y eso está bueno, pero no lo interiorizamos, ¿no? Y como tú bien has dicho, a veces no forma parte de la cultura, entonces lo dejamos ahí que este riesgo esté paseando por la empresa y al no mapearlo y cuando estalla y se activa el riesgo, ahí vienen los problemas para la organización, ¿no? Así que nada, es simplemente una cuestión de identificación, Andrea. Es un trabajo que le toca a recursos humanos con las áreas de comunicación. ¿Tú eres comunicadora o en qué área trabajas? Sí, yo estudio comunicación y marketing, Ah, qué bueno, en bueno. UPC. Sí, Ya, bueno, es un trabajo que tenemos que hacer de la mano con recursos humanos, seguro. Gracias. gracias, Gerardo, gracias a usted. nada de nada. Bien, José, muchas gracias. ¿Cómo estás? Te comento, a ver, rápidamente cómo se puede enmarcar lo que te voy a comentar, ¿no? Ujú, Bueno, yo soy de profesión abogado, pero me muevo bastante, tú lo sabes, en el tema de comunicación, sobre todo en el tema de comunicación política. Soy periodista. ujú. Y el tema de Antamina, aquí en la zona, yo estoy en Huaraz, Ancash. Antamina está en la parte un poco más de sierra de donde estamos nosotros. Ahí está enclavado Antamina. Y Antamina es una empresa que cada cierto tiempo tiene problemas con la población de su entorno. Les toman las carreteras, a veces hay pretensión de la gente de querer ingresar a Antamina, aunque ya no pasa muy seguido esto, pero antes era un poco más seguido. Hay denuncias de contaminación, en estos momentos hay una denuncia de contaminación de arsénico en Guarmey, por donde trasladan sus minerales. Pero cuando surgen estos problemas, Antamina siempre se preocupa más en emitir comunicados o algo similar en la capital de la República, en Lima. Pero y acá en la zona misma, incluidos los medios de comunicación de la zona, Antamina no se preocupa en informar acá. Recién cuando el problema ya se ha hecho una bola enorme, cuando le han tomado la carretera, cuando explosionó algún tubo por donde llevan su mineral, eh, etcétera, etcétera, recién emite comunicados en la capital de la República, no acá, en Lima me refiero, y eso termina finalmente con mesas de negociación, reuniones en los lugares de entorno, ya forzados. Y yo creo que Antamina podría mitigar estos problemas si es que, como tú lo has referido, hoy tu clase me ha servido, te digo, bastante para poder identificar el problema, cómo crece este problema, entre otros puntos más. Y creo que en Tamina podría haberse evitado estos aspectos, estos problemas, si es que en la fase temprana los hubiese atacado, ¿no?
o los hubiese previsto. Estamos hablando de una empresa transnacional, no estamos hablando de una empresa local, regional, ni siquiera nacional. ¿Por qué crees tú o cómo lo enfocas? O tal vez tienen un enfoque diferente ellos, tal vez más acertado, no lo sé. Pero ¿cómo lo enfocas? ¿Cuál es tu percepción, José, de este problema que a todas luces es comunicacional de Antamina con la población de su entorno o el entorno geográfico en donde está, prefiriendo a nivel nacional, pero que finalmente le va a rebotar y le va a causar ese daño, ¿no? Que va a tener que realizar lo que ellos muchas veces no quieren, ¿no? Mesas de negociación en la zona, la población pide que la mesa de negociación sea en la misma plaza pública y se le complica más y a veces pierde y termina cediendo millones de millones en esas, digamos, en esas tratativas por algo que pudo haberlo atacado desde el inicio, ¿no? Reitero, esta es una empresa transnacional, ¿no? No es una empresa pequeña ni nada por el estilo, creo que todos lo conocemos a nivel nacional. A ver, gracias, José. No, gracias a ti, Gerardo. Bueno, la primera reflexión que yo tendría es que el sector minero, como el sector en general, como el sector extractivo, es bien complicado en el sentido de que opera en lugares alejados, ¿no? De la capital, muy, muy alejados, donde el entorno también es complicado, se enfrentan a situaciones de poblaciones muy abandonadas en general por el Estado, no tienen, ¿no? Em, facilidades de infraestructura, salud, educación. Entonces son poblaciones realmente bastante alejadas, ¿no? De lo que es buenas condiciones de calidad humana, ¿no? Entonces, las empresas llegan ahí a operar en entornos complicados y entonces siempre yo creo que la crisis o los conflictos sociales en este caso van a ser latentes, ¿no? Sencillamente, ¿por qué? Porque tienes a una población que va a demandar muchas cosas del sector minero que no necesariamente le corresponde al sector minero atender, dicho sea de paso, ¿no? Porque creo que las empresas tienen la obligación de producir bien, cuidando el medio ambiente, cuidando el tema social, las culturas, qué sé yo, pagar sus impuestos, y es el Estado el que debe, de alguna manera, ¿cómo se llama?, proveer de los servicios, ¿no? Pero, claro, el trabajar ahí en localidades pobres hace que a veces las obligaciones un poco se confundan. Dicho eso, que es mi primera reflexión, sin lugar a dudas, el sector extractivo, el sector minero, tiene una obligación mayor, yo creo, de comunicar apropiadamente primero, cómo trabaja, la manera como lo hace, y segundo, sus proyectos, ¿no? Tener un relacionamiento adecuado con las comunidades, con las autoridades, ¿no? Justamente para evitar conflictos sociales o crisis, ¿no? Creo que es un trabajo permanente, ¿no? Del día a día, porque como al trabajar en estos entornos complicados, hacen que o necesitan de la empresa un doble esfuerzo. Yo te diría de que de cualquier empresa que trabaja en la zona urbana, no tienen un doble esfuerzo para poder comunicar apropiadamente. Y sin lugar a dudas, es un tema yo te diría, es un tema de comunicación y es un tema de relacionamiento también, relacionamiento continuo con las autoridades, en general con las comunidades, con otros actores claves de su entorno, ¿no? Esto es algo que yo creo que se ha avanzado bastante, pero hay particularidades, ¿no? Cada empresa minera tiene su propia particularidad en el sentido de que están rodeadas de comunidades distintas. Siendo un trabajo delicado, creo que es un trabajo que se debe hacer continuamente, y reforzar esta relación. No es fácil, por supuesto, pero hay que hacer el trabajo, ¿no? Y estar todo el tiempo gestionando expectativas, mirando qué es lo que está pensando la población de mi operación, cree que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y corregir aquellas brechas, ¿no? que pudieran existir. Y esto se logra simplemente con mecanismos de comunicación cercana y también de relacionamiento, ¿no? Con estos grupos de interés tan delicados que son, ¿no? Es muy complicado en verdad, Gerardo, pero es la actividad, hay que hacerla, ¿no? No queda otra en verdad. Para eso las empresas mineras tienen buenos equipos de comunicación, ¿no? Que tienen esta tarea, ¿no? O las áreas de relaciones comunitarias, por ejemplo, también, ¿no? A ver, Gracias, José. no, José, de nada. Bueno, Fiorella se está despidiendo. Gracias, Fiorella, por estar acá.
José, yo Eh, más que consulta quería agradecerte porque siempre es un gusto poder escucharte y la forma tan didáctica y tan cercana y sencilla como nos compartes tu conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias por este espacio y bueno, espero que se sigan dando muchos más. Cómo no, muchas gracias, Ceci, a ti por tus palabras. Y yo encantado de poder seguir apoyando. Un gusto verte. Sí, nos vemos pronto. Chao, cuídate, Ojalá. gracias. Yo me Gracias, retiro. Permiso. por favor, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si no ya los dejo ir, imagino, para una buena cena o descansar temprano. Sí, Gerardo, no te preocupes que Diana les va a pasar a los que han asistido, le va a pasar la presentación para que pudieran ahí hacer su, como le digo, su checklist para ver si es que tienen, ¿no? Si cumplen con todo esto y si no, bueno, comenzarlo a trabajar desde ahora. Pues bien, si no tienen ninguna consulta adicional, yo les agradezco nuevamente. Cuenten con el apoyo, por supuesto, mío, de la empresa para cualquier consulta adicional. Ahí tienen mi correo, tienen también mi código QR de LinkedIn. Si no estamos conectados, pues mucho gusto, sería de mucho gusto seguirnos en LinkedIn. Así que nada, muchas gracias a todos nuevamente, buenas noches y que les vaya bien a todos, ¿ah? Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Chao, gracias, gracias. A ustedes.